que vamos a continuar con soluciones. Bueno, chicos, recuerden que el otro día habíamos arrancado ya con soluciones. Vimos la definición de solución, ¿sí? Que era un sistema material, que era una solución, solubilidad, las curvas de solubilidad, y vimos una parte de las concentraciones, ¿sí? Las concentraciones físicas, que eran el porcentaje M barra M, M barra B y B barra B. Yo lo voy a repetir rápidamente, ¿sí? Así encaramos ahora con la otra parte de las concentraciones. Recuerden que una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, ¿sí? O componentes, que es lo mismo. Homogéneo quiere decir que tengo una sola fase. Y para que yo tenga una sola fase en mi sistema material, las propiedades intensivas siempre tienen que ser iguales, ¿sí? Esa es la definición de fase, que tenga las mismas propiedades intensivas. Están formadas por soluto y por solvente. El soluto es el componente que generalmente se encuentra en menor proporción y el solvente es aquella que generalmente se encuentra en mayor proporción. Vimos que las soluciones se podían encontrar en los tres estados. Nosotros vamos a ir generalmente para las soluciones líquidas, ¿sí? Una solución va a ser líquida cuando su componente mayoritario, es decir, el solvente, sea líquido, ¿sí? Y el soluto puede ser tanto líquido como sólido como gaseoso, pero nosotros generalmente tenemos soluto sólido o líquido y el solvente va a ser siempre líquido para estos trabajos. Recuerden que una solución saturada es aquella donde yo tengo cierta cantidad de solvente a una cierta temperatura, ¿sí? Y cuando yo le agrego soluto, ya no puede disolver más, y es la máxima cantidad que puede disolver. Eso es una solución saturada. Para que la solución sea concentrada, tiene que tener un poquito menos de lo que necesite el soluto para saturar, ¿sí? Y diluida cuando tiene muy poquita cantidad de soluto con respecto a la máxima cantidad que puede disolver. Y bueno, teníamos ¿qué clase de concentraciones? Porcentaje M barra M, ¿sí? Recuerden que la M me indica mi masa, es decir, los gramos, y si yo tengo B es de volumen, es decir, los mililitros que yo voy a tener, que puede ser de soluto o de solución. Si yo tengo concentración porcentual M barra M, significa, si me indica la cantidad de soluto, la masa de soluto, que yo tengo disuelto en 100 gramos de solución. Si yo tengo el porcentaje M barra B, me indica la masa de soluto que se va a encontrar disuelta en 100 mililitros de solución. Y el porcentaje B barra B me indica el volumen de soluto disuelto en 100 mililitros de solución. Eso es todo lo que vimos el otro día. También vimos el uso de la densidad, ¿sí? Es decir, ¿para qué me va a servir a mí utilizar la densidad en soluciones? Yo uso la densidad para transformar la masa, ¿sí?, en volumen o el volumen en la masa. Lo explicamos el otro día cómo se hacía, así que ahora lo vamos a pasar de largo. Y ahora seguimos con dos concentraciones más, ¿sí? Vamos a ver concentraciones molares o molaridad y concentración normal o normalidad. No, hoy es molalidad. Molalidad, quise decir molalidad. La normalidad, ¿sí?, la dejamos para la clase que viene. Vamos a empezar con concentración molar. Molar. La molaridad a mí me indica los moles de soluto que yo voy a encontrar en un litro de solución, ¿sí? Este palito que está acá es de litros, ¿sí? No piensen que es un once, es un litro de solución. La molaridad son los moles que yo tengo disuelto en un litro de solución. Nosotros en cuatrimestre pasado vimos que era un mol o la masa molar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dijimos que para calcular la masa de un mol de alguna sustancia en particular, lo que hacíamos era tener su fórmula química, ¿sí?, y ahí buscábamos en la tabla periódica la masa atómica de cada uno de esos átomos que formaban esa molécula.
Eso a mí me daba la masa molar de ese compuesto, ¿sí? Lo que yo saco de la tabla periódica. Ahora yo les traje un ejemplo acá para trabajar y dice, calcular la molaridad de una solución de 100 gramos de metanol en 1500, esperen que a mí se me tapa, 1500 mililitros de solución, ¿sí? Eh, Primero, yo tengo la masa del componente del soluto, que en este caso sería el metanol. Recuerden que el metanol, perdón, yo lo escribí, estaba la fórmula química, yo lo borré para que tratemos de repasar un poquito para ver qué era el metanol. Porque en algunos ejercicios que ustedes tienen, hay veces que está la fórmula química y hay veces que no, ¿sí? Entonces, como esto ya lo vimos, yo lo voy a dar, vamos a tratar de formarlo entre todos. Metanol. Recuerden que el metanol, ¿sí?, viene del metano y el metano es el hidrocarburo más chiquitito de un solo átomo de carbono. Por lo tanto, la fórmula del metano es CH4. Como en este caso yo tengo metanol, el metanol es un alcohol, es decir, el alcohol estaba identificado por el grupo hidroxilo, ¿sí? Y metanol va a ser CH3 con el hidróxido, ¿sí?, enganchado también. Por lo tanto voy a tener un átomo de carbono, un átomo de oxígeno del hidroxilo, un hidrógeno que está enganchado al hidroxilo y tres hidrógenos más del grupo, perdón, que está enganchado Carbono. al carbono. Por lo tanto, tengo un átomo de carbono, cuatro átomos de oxígeno y un átomo, perdón, cuatro átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Para sacar la masa molar del metanol, yo tengo que sumar las masas que tiene cada uno de esos átomos y eso lo saco de la tabla periódica, ¿sí? O sea que todo el mundo va a tener que trabajar acá con la tabla periódica. De la tabla periódica yo saco que la masa de un átomo de carbono son 12 gramos. La masa de cada átomo de hidrógeno es 1 gramo. Como yo tenía 4 átomos de hidrógeno, en total voy a tener 4 gramos. Y la masa de un átomo de oxígeno era 32, que era el único que yo tenía, perdón, 16. Eh, si yo lo sumo me queda 32 gramos. Eso quiere decir que la masa de un mol o masa molecular, que es exactamente lo mismo, ¿sí?, del metanol va a ser igual a 32 gramos. Pero yo en mi solución no tengo 32 gramos de metanol, tengo 100 gramos. Entonces, voy a la regla de tres simples. Si 32 gramos de metanol es un mol y yo tengo 100 gramos de metanol, X cantidad. Otra vez volvemos a la regla de tres simple, multiplico cruzado y divido por el otro. Es decir, 100 gramos de metanol por un mol dividido 32 gramos de metanol. 100 por 1 es 100, dividido 32 me queda 3,125. Gramos de metanol arriba, gramos de metanol abajo, se me simplifican y esto me va a quedar expresado en moles, ¿sí? Es decir que 100 gramos de metanol, ¿sí?, es equivalente a tener 3,125 moles de metanol, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Yo hago este pasaje a moles porque para sacar la molaridad yo necesito tener expresado ese soluto en moles, ¿sí? 100 gramos de metanol es equivalente a 3,125 moles. Estamos Si hablando de lo yo, mismo en otras unidades, ¿tá? Que las necesito en exactamente, la así como concentración. decíamos el otro día de la densidad, ¿sí?, que pasábamos de volumen a masa, que eran equivalentes, acá decimos exactamente lo mismo. Si yo tenía que esos 100 gramos de metanol estaban en 1500 mililitros de solución, perdón, y dije que los 100 gramos de metanol eran equivalentes a los moles, entonces lo puedo expresar de la siguiente manera. Si 1500 mililitros de solución tienen 3,125 moles de soluto,
En 1000 mililitros de solución, que es donde yo tengo que expresar la molaridad, recuerden que acá yo les puse 1 litro de solución, pero 1 litro es equivalente a 1000 mililitros. Como siempre tengo que manejar todas las mismas unidades, le pongo 1000 mililitros, ¿sí? Y multiplico de vuelta cruzado, hago regla de tres simples, me queda 1000 mililitros de solución por 3,125 moles de soluto dividido 1500 mililitros de solución. Si yo hago 1000 por 3,125 dividido 1500, me va a quedar 2,08 moles de soluto. La concentración de la solución es 2,08 molar. Molar, ¿sí? La molaridad se simboliza con la M mayúscula, ¿sí? Acá es importante que ustedes escriban como corresponde, porque la otra concentración que nosotros vamos a ver se simboliza con la M minúscula. Si yo confundo los términos, ¿sí? Voy a estar escribiendo mal las concentraciones. Acá, molaridad se escribe con M mayúscula. Acá tengo que la molaridad es 2,08, ¿sí? Molar. Ese resultado significa que por cada litro de solución que yo tenga, voy a tener disuelto 2,08 moles de soluto. Es lo mismo que yo tengo acá en la regla de tres simples, ¿sí? Este resultado que yo escribí sale de acá, de la regla de tres simples. Por cada 1000 mililitros o litro de solución, yo tengo 2,08 moles de soluto disuelto. ¿Sí? Eso significa concentración molar o molaridad, que es lo mismo. ¿Sí? Vamos a la otra concentración. Concentración molal o molalidad, ¿sí? Se simboliza con la letra M minúscula, ¿sí? M minúscula. Y la concentración molal, perdón, absoluto, ¿sí? Que yo tengo disuelto en 1 kilogramo de solvente, ¿sí? Acá yo Única tengo moles diferencia. de soluto disuelto por cada kilogramo de solvente, ¿sí? La concentración anterior era los moles de soluto disuelto en 1 litro de solución. Acá es los moles de Mole. soluto, pero disuelto en 1 kilogramo de solvente. ¿Sí? Esta concentración es la única que tiene en cuenta para su cálculo la masa de solvente. Todo el resto de las concentraciones Solución. siempre son en base al volumen de solución. ¿Sí? Acá tengo un ejemplo. Dice, perdón, se me fue la concentración siguiente. Dice ejemplo, calcular la molalidad de una solución de ácido sulfúrico siendo, esperen que se me tapa, La masa. siendo la masa de solvente de 600 gramos y la cantidad de ácido de 60 gramos. Es decir, yo tengo una solución formada por ácido sulfúrico, ¿sí? Tengo 60 gramos de ácido sulfúrico y van a estar disueltos en 600 gramos de Solvente. solvente. ¿Sí? Entonces, para arrancar, como la molalidad a mí me implica los moles de soluto, y yo en el problema no tengo moles de soluto, sino que tengo gramos de soluto, lo que tengo que hacer es transformar esos 60 gramos en moles. La fórmula química del ácido sulfúrico, ¿sí? Que ya lo vimos el cuatrimestre pasado, No lo es obtienen. H2, ¿sí? Azufre. SO4, ácido sulfúrico, ¿sí? H2SO4. Como cada átomo de hidrógeno pesa 1 gramo y yo tengo 2 porque dije H2, voy a tener 2 gramos de hidrógeno. El azufre, yo tengo un solo átomo de azufre, si yo lo busco en la tabla periódica pesa 32 gramos, y el oxígeno, dije H2SO4, como dije 4 oxígenos, cada oxígeno
pesa 16 gramos y tengo 4, me van a sumar 64 gramos de oxígeno. Si yo lo sumo a todo, me va a dar 98 gramos la masa molar o el peso molecular del ácido sulfúrico. ¿Sí? Entonces, voy a la regla de 3. Si 98 gramos del ácido es un mol, 60 gramos, que era lo que yo tenía en mi problema, ¿sí? 60 gramos era lo que yo tenía en el problema, X, hago 60 por 1 dividido 98, y va a ser igual a 0,61 moles. ¿Sí? Entonces, otra vez, 60 gramos. la molaridad es los moles por cada kilogramo de solvente. Si yo tenía 61 moles de 0,61 moles de soluto, Se cortó. eran equivalentes a los 60 gramos, y ellos, ¿sí? En 600 gramos de solvente yo tengo 61 gramos de 0,61 gramos de soluto, en 1000 gramos de solvente, o 1 kilogramo, que es lo mismo, pero como acá yo tenía 600 gramos, tengo que escribir 1000 gramos, ¿sí? X cantidad, hago 1000 por 0,61 dividido 600. 1000 por 0,61 dividido 600 me queda igual a 1,01 moles de ácido. Si yo lo voy a explicar, voy a decir que la concentración de esa solución es 1,01 molal, ¿sí? Con L al final. Molal, no molar como era la concentración anterior. Molal. 1,01 molal de una solución significa que por cada kilogramo o 1000 gramos de solvente, yo voy a tener disuelto 1,01 moles de soluto. ¿Sí? ¿Está claro? Yo acá puedo, en este ejercicio que yo no me di cuenta, ahora me estoy pensando, ¿podría haber calculado la molaridad de esta solución? ¿Alguien me responde? Si yo puedo calcular la molaridad de esta solución. Y en el caso anterior, si en este caso del problema yo puedo calcular la molaridad de esa solución. A ver, alguien que me pueda decir si en ambas situaciones yo puedo calcular la otra concentración que falta, la molaridad y la molalidad. A ver, alguno que abra el micrófono. En este ejemplo, en el que está ahí de molaridad, ¿podemos hallar la molaridad? ¿Hay alguien hablando? No sé, se escucha lejos. Chicos. Sí, profe. Creo que ahí sí se puede porque tenemos el resultado de la solución. Para sacar la Pero molaridad. recuerden que para la molaridad yo no necesito la solución. ¿Qué necesitaba? No, es que Solvente. reemplazar los 100 gramos de metanol por un kilo, o sea, por 1000 gramos. No, el metanol es el soluto. O sea, Acá el problema está entre la solución y el solvente. O sea, los gramos de metanol los podemos pasar a moles, eso ya estaríamos, que para los dos, Sí. molalidad o molaridad, necesitamos el soluto expresado en moles. Eso lo tendríamos, que es la cuenta que está ahí, ¿no? Ahora el tema es que nosotros tenemos la solución, y para molalidad necesitábamos ¿qué? Tenía que estar disuelto ¿en qué? Era la única que tenía que estar disuelto en... ¿En solvente? Exactamente. Y tiene que estar en kilogramos. En 1 kilogramo. Tiene que estar los gramos y de Claro. solvente encima. Muy bien. Y acá tengo los gramos Claro, de y si solvente. nosotros hacemos pasaje, es decir que 1 litro no equivale a 1 kilo. No. No, porque primero... ¿Cómo puedo hacer para pasar eso de litros a kilos, como vos decís? ¿Qué dato necesitaría? La densidad. Exacto. Exactamente. Si yo tengo la densidad de esta solución,
¿sí? Yo podría pasar este litro de solución En realidad es un a litro y kilogramos medio. o a gramos, lo que sea. ¿Eh? Un litro y medio, un litro y medio. En el enunciado del problema habla de un litro y medio de solución. Acá, perdón. Sí, Sí, yo estaba con la la definición. definición. Si yo tengo la densidad, ¿sí? Puedo utilizar y pasar este volumen, este litro y medio o 1500 mililitros, a masa, ¿sí? A gramos. Y una vez que lo paso a gramos, ¿qué tendría que hacer? Porque yo iba a tener los gramos de la solución, pero yo para la molalidad no necesito los gramos de la solución, necesito la masa del solvente. Una vez que pasé estos 1500 mililitros a masa, ¿qué hago? Son 1500 mililitros de solución pasado a masa de solución. Pero yo necesito la masa del solvente. ¿Cómo hacíamos? ¿Se acuerdan? La clase pasada. Le tendríamos que restar el soluto a la solución. Exactamente. Exactamente. Expresamos ¿Sí? el valor de la masa de resté. la solución en gramos, le restamos los gramos de soluto y ahí nos va a dar la masa del solvente. Exactamente. Acá fíjense, yo lo voy a hacer como para inventarlo acá en el aire y lo que lo podamos ver, ¿sí? Te doy Nosotros teníamos. te doy el dato ¿Eh? de la densidad, te doy si querés el dato de la densidad de la solución de metanol. Buenísimo. Ya te lo busqué. 0,792 miligramos por mililitro. 0, perdón. 0,792. Escuché 0, 792 miligramos por mililitro. O gramos por. Sí, gramos por. gramos por mililitro. Sí. Sí. Miligramos por mililitro. Miligramos por mililitro, sí. Ah. Bien, tengo ese valor, ¿sí? Después teníamos también el volumen de la solución, Sí, que era 1500 mililitros. Teníamos y la masa del soluto, 60 gramos. era 60 gramos. Fíjense que yo estoy escribiendo todos los datos. Estos 60 gramos, ¿sí? Nosotros ya hicimos la cuenta recién, no lo vamos a volver a hacer, y pasado a moles, ¿sí? Eran equivalentes a, no me acuerdo, 0,125, ¿no eran? Me olvidé. Normal. 0,325. 3,125. 3,125. 3,125. Estoy haciendo las cuentas. Esto era igual a 3,125 moles. ¿Sí? Entonces, si yo quiero sacar la molalidad, lo que tengo que hacer es transformar este volumen de solución a gramos. ¿Sí? Y la forma de sacar el volumen de la solución, ¿sí? A gramos, era multiplicar la densidad por el volumen. Masa es igual a densidad por volumen. Y la densidad por el volumen era 0,792 miligramos por mililitro por 1500 mililitros. Y es igual a... 1,188. Para mí tiene que ser gramos. Puede ser, sí. ¿Sí? Puede ser, sí. Porque si no es muy poquito que 1,5 litros pesa 1 gramo. Sí. Profe, en la fotocopia aparece gramos, sí. Sí, está bien. Sí, yo lo busqué ahí, lo googleé, ¿viste? Bueno. ¿Cuánto da entonces 0,729 por...? 1,188. 1, 1188. Ah,
Perdón. 1188. 1188. Y acá las unidades van a ser gramos, porque tengo mililitro y mililitro, uno está dividiendo, el otro está multiplicando, se me cancela. Entonces, acá lo que hice fue transformar el volumen, ¿sí?, de la solución en masa. Y acá le voy a poner que el volumen de la solución de 1500 mililitros era equivalente a 1188 gramos de solución. ¿Sí? Entonces, Ahora vamos a aplicar la... ahora tengo que sacar, esto era de solución, yo tengo que sacar la masa del solvente. La masa del solvente se sacaba restando la masa de la solución menos la masa del soluto. Masa del solvente es igual a la masa de la solución menos la masa del soluto. Y esto va a ser igual a 1188 gramos menos, y la masa del soluto, 60 gramos. 60 gramos. 1128 gramos. 1128 gramos es la masa del solvente. ¿Sí? Entonces, ahora sí yo puedo hacer la regla de tres simples. Yo digo que 1128 gramos de solvente, ¿sí?, tienen 3,125 moles de soluto, y yo tenía que saber cuánto había en 1000 gramos de solvente, X cantidad, ¿sí? Y hago regla de tres simple, igual 1000 gramos de solvente por 3,125 moles de soluto dividido 1128 te da, qué habilidad que tenés, igual 2,77 moles de soluta. 2,77 moles de soluto. Que lo podemos expresar a eso como, si son 2,77 moles de soluto disueltos en 1000 gramos de solvente, decimos que esa solución es 2,77 molal, con la M chiquita, molal. ¿Ah? Entonces recuerden siempre que el dato de la densidad es importante cuando nosotros queremos pasar masa a volumen. Y esta solución tenía una concentración molar, ¿sí?, esperen que me fije que no me acuerdo, de 2,08, ¿sí? Ahora su concentración molal es 2,77, ¿sí? Cambia la molalidad con la molaridad. Hago hincapié acá porque la próxima clase, cuando veamos normalidad, ¿sí?, los valores entre la normalidad y la molaridad, hay veces que van a estar un poco relacionados, ya lo vamos a ver la próxima. Acá no tiene nada que ver, sí, en la otra concentración. Ojo con eso de que hoy dijeron de que es lo mismo la masa que el volumen. Recuerdo que ese caso se da solo si la densidad es 1. Solamente cuando la densidad, que es el caso del agua, es 1 gramo por mililitro, al ser 1 gramo por mililitro estamos diciendo que la división entre densidad, masa y volumen es lo mismo. Por eso podemos decir que 1 litro de agua es lo mismo que 1 kilo de agua, pero ojo que solo en el caso del agua pura, además. No se confundan con las soluciones van a tener cada una su densidad, es un dato de una propiedad intensiva que se busca en tabla.